Buenas tardes, hermanos. Espero que estén como siempre, disfrutando de este hermoso sábado, que hayan tenido una feliz semana y que todas las cosas hayan ido bien. Saludamos a los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros hoy en directo, como a los demás que nos escucharán más tarde y en el transcurso de la semana y de los días. Y como siempre, espero que todos estén muy bien y saludables. Mi pregunta es, ¿puedes amar como Dios te ama? La Biblia dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En una ocasión, un anciano llegó a una clínica para que le curaran una herida en una mano. Mostraba mucho apuro porque, según dijo, estaba atrasado para un compromiso. Mientras lo curaba, el joven médico le preguntó el motivo de su prisa. Y él le dijo que necesitaba ir a un asilo de viejos a tomar un café de la mañana con su esposa, que estaba internada allí hacía bastante tiempo. Su esposa sufría de Alzheimer en estado bastante avanzado. Mientras terminaba su trabajo, el médico le preguntó si ella no se preocuparía porque él estaba retrasado. No, dijo él, ella ya no sabe quién soy yo. Hace casi 5 años ella ni me reconoce. Intrigado, el médico le preguntó, pero si ella ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? El viejo sonrió, dio una palmadita en la mano al médico y le dijo, es verdad, ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Ay, a mí me motivó tanto esta enseñanza tan hermosa, ¿verdad? Ella no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. Mientras el anciano salía deprisa, el joven médico emocionado pensaba, esta es una clase de amor que me gustaría encontrar en la vida. El pasaje de hoy describe el verdadero amor desde el punto de vista de Dios, quien inspiró al apóstol Pablo a escribir estas cartas a los cristianos de Corinto. Ciertamente no es fácil encontrar en este mundo esta clase de amor, porque sus características van más allá de todo entendimiento y todo sentimiento humano. Es un amor que no puede ser expresado por nuestra naturaleza carnal. Es el amor que se manifestó cuando Dios envió a su Hijo a la cruz para que muriese en la cruz por nosotros. Y ese amor de Dios es tan infinito, tan imposible de describir con palabras, que el apóstol Juan simplemente pudo escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo describir el amor de un padre que sacrifica a su único hijo por salvar a aquellos que lo rechazaron desde el principio? Y de esta manera Dios nos exhorta a amar a los demás. En el Sermón del Monte, Jesús dice a sus discípulos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Es muy fácil que amemos a aquellos que han sido buenos con nosotros, ¿verdad? Pero amar a los que nos han herido, Jesús nos exhorta a amar de esta manera porque el primer paso lo dio Él y Él fue el primer ejemplo. En los momentos más difíciles y dolorosos de su vida, mientras sufría el indescriptible dolor de la crucifixión, Jesús clamó al cielo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero amor, aquel que hace que nos olvidemos de nosotros mismos y pensemos primero en los demás. Solo el Espíritu Santo puede poner en nosotros ese amor tan puro que viene de Dios, porque Dios es amor. Declara Juan en Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En muchos países se celebra una vez al año el Día del Amor y la Amistad. Hagamos el propósito de celebrarlo nosotros todos los días, mostrando al mundo el precioso amor de nuestro Dios. Expresemos ese amor con palabras, con acciones, a aquellos que de alguna manera nos han herido o nos han ofendido. Esto para nosotros es totalmente imposible, pues nuestra naturaleza carnal nos lo impide, pero podemos lograrlo si buscamos diariamente el rostro del Señor en oración y leemos su palabra y meditamos en ella. Pídale a Dios constantemente que su Espíritu Santo produzca en ti su fruto.
Entonces podrás amar a los demás de la manera en que Cristo te ama. Vamos a orar. Padre Celestial, reconozco que por mis propias fuerzas nunca podré amar a los demás como tú deseas que yo los ame, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu y en mí se manifieste ese fruto para que yo pueda amar aún a aquellos que me han herido y ofendido, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Yo les digo por experiencia propia, eso no se logra sino con el poder del Espíritu Santo, de amar a los que no nos aman, de querer a los que no nos quieren y seguir queriendo y amando a los que sí nos aman. Amén. Los dejo en compañía del pastor John Jairo. Se me había olvidado. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos, todo el que nos está viendo en este momento. Le damos la bienvenida a nuestra transmisión. Agradecidos con Dios y agradecidos con ustedes que están ahí conectados, que nos permiten seguir llevando esta palabra de Dios, que es en nuestra razón de ser. A esto nos invitó el Señor que hiciéramos, nos delegó y fuera de eso, pues nos capacitó para esto, gracias a Él. Entonces estamos aquí y tratando de ser lo más fieles posibles a la enseñanza, con el fin de que todos podamos crecer, como dice la palabra, en ese conocimiento, en ese entendimiento, que es lo único que el Señor quiere que hagamos, que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo conozcamos y que dejemos todas estas cosas que nos han enseñado, rituales y procedimientos y cultos y cosas que a la postre nos invitan es a nosotros ponernos como protagonistas tratando de agradar algo que Dios no necesita. Que de hecho, pues, el propósito del enemigo de las almas es que usted no lo entienda, que usted no lo comprenda, que usted no viva esa relación directa con el Señor en esa intimidad que él nos invita a tener, como si fuera alguien que nosotros podemos detectar con nuestros sentidos. Es lo que Él quiere. Entonces hay que romper los paradigmas que tenemos, esas estructuras religiosas que tenemos formados para comenzar una relación. Usted para relacionarse con su esposa, su esposo, sus hijos, usted no necesita de procedimiento y de cosas, es normal, es con la gente que usted vive, los que usted ama, con los que usted habla constantemente, con los que se conoce íntimamente. Así es ser con Dios. Y porque todo lo contrario, pues es un trabajo de Satanás para obligarlo a usted a ir en sentido contrario. Por eso el tema de hoy, ¿cómo trabaja Satanás contra usted? Y es un tema de pronto un poquito difícil o espinoso eh, para algunos de aceptar, para algunos por varias razones. Por ejemplo, algunas personas no creen en la existencia de Satanás o lo tienen desdibujado y entonces pues obviamente para ellos esta enseñanza no tiene fundamento. Puede que no tenga fundamento, pero yo confío en que Dios toque el corazón de las personas y les muestre la verdad. Y otra razón es que, y creo que es tal vez la más compleja, es que aún los que creen que sí existe, le otorgan un poder muy superior que inclusive a veces, según ellos, alcanza a sobrepasar el poder de Dios para ellos en su vida. Entonces, como que Satanás es el superpoderoso y aunque creen en Dios, pues le dan más crédito a Satanás y entonces todo es que Satanás y Satanás y Satanás como que Dios está marginado y como que Dios es solamente de labios para afuera y ya está. Ahora, si bien es cierto que el creyente, y permítame, porque a mí me gusta ser muy claro, tratar de desmenuzar todas estas cosas lo más posible para que se entienda bien, el creyente no es el que dice Dios, Señor, Dios mío, perdón, sino que es la persona que practica la relación con Dios a través de la lectura de su palabra, amén, que ora o habla con Él con la conciencia de su presencia permanente en su vida, o sea, que no duda de que Él es,
de que Él existe aun cuando sus sentidos pues, le dicen que no, amén, pero que además tiene en cuenta lo que Él le enseña por su voluntad, que está expresa, como les digo, en el manual de vida, que es la Biblia, para cada uno de sus días aquí en la tierra, y lo que viene en adelante, que aprende a confiar en sus promesas todo el tiempo, sin importar lo que vea o sienta, hasta el punto de aprender a depender absolutamente de su voluntad, con esa confianza, con esa seguridad. Esa persona goza de la certeza de que Satanás, escuche bien, no puede tocarlo, no puede poseerlo, no puede hacerle nada que Dios no lo permita, porque a Dios, porque todo está bajo el poder de Dios. Ahora, Dios sí permite a veces que Satanás haga algunas cosas con el fin de que los hombres volteen a mirar a Dios. ¿Amén? Usted puede leer, por ejemplo, una evidencia en el libro de Job. Es Dios quien le dice a Satanás que se fije en Job, porque Job era un hombre que simplemente, como lo describe la Biblia, bueno, temeroso, apartado de todo mal, respetado por muchos, con todo el dinero, con servidumbre, con una bonita familia y todo, pero mantenía sus miedos y él enseñaba de Dios cosas que él no vivía. Entonces, eso a mucha gente, a muchas personas les pasa. Hablan de Dios, pero no tienen ni idea quién es Dios, no tienen ni idea qué quiere Dios, no tienen ni idea qué hizo Dios por ellos, ni para dónde los quiere llevar, ni nada. Entonces hablan de Dios como una propiedad y le colocan a Dios unos trabajos y unas palabras y unas decisiones que pues, lejos está de lo que es. Entonces, el creyente es esa persona, amén, esa persona que tiene permanentemente, que está concentrado, que su vida la vive. Eso es como un hijo dependiendo de su papá, y su papá es tan amado para él y su hijo es tan amado para él que son tan ligados, y que el uno le pide el consejo al padre y el padre le enseña y el hijo tiene en cuenta sus enseñanzas y el hijo quiere vivir como el papá le enseña porque entiende que el papá quiere lo mejor para él. Y en este caso, pues papá es Dios, o sea, papá es el todopoderoso, es el que todo lo sabe, o sea, no es el papá terrenal que, con el respeto de los papás terrenales, se equivocan, aun cuando tienen toda la mejor intención, pero se equivocan. Dios no. Entonces, aprender esto y depender de esa manera de la voluntad de Dios, pues es lo que Él busca, porque Él nos enseña. Ahora, para otros, su vida, por ejemplo, para ellos es indispensable estar librando una batalla contra Satanás. Es como si lo que pasó en la cruz no tuviera efecto, como si nunca hubiera sucedido, como que Jesús fue una historia que contar muy violenta, muy tierna, muy, etcétera, llena de cosas. Entonces en ellos está el poder de todo el tiempo reprenderlo, de atarlo, de echarlo fuera, y se la pasan en eso y no enseñan lo que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios nos hace libres de las acechanzas de Satanás. Entonces libran esas batallas con él y no lo entienden, e indirectamente lo que están haciendo es que están confiando en lo que no están confiando en lo que hizo Jesucristo en la cruz respecto a ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues derrotar a Satanás. Satanás está vencido, pero todavía sigue operando sobre el incrédulo, aunque ya tiene una fecha de parte de Dios para su sentencia final. Entonces, pues aquí hay una batalla, es verdad, pero la batalla usted ya la tiene ganada si usted se alinea con Dios. Si usted no se alinea con Dios, entonces pues usted está susceptible a los ataques de Satanás. Usted le va a creer más a lo que él hace, que es lo que vamos a tratar de aprender hoy y el otro sábado, ¿sí? Usted, porque él ataca, es el pensamiento, él no lo ataca a usted. Si usted está sellado por el Espíritu Santo, pues no puede poseerlo. Es que es imposible, no pueden vivir el diablo y el Espíritu Santo en usted, no pueden. El Espíritu Santo no puede convivir con el mal. Entonces, si usted llega y se alinea con la palabra de Dios y usted comienza a vivir como Dios le enseña, pues Satanás no lo puede tocar, punto. Así de sencillo es.
Pero si usted quiere dejar que su propia sabiduría y prudencia sean las que dicten sus movimientos, sus pensamientos y todo, pues usted está susceptible a que Satanás venga y ataque. Por eso el Señor dice, medita en mi palabra de día y de noche, ore constantemente. No dejemos esta relación, mantengámonos juntos, ¿sí? Aprende de mí, yo soy quien te creo, yo soy Dios, yo tengo amor por ti. Bueno, eso lo agrego yo, ¿no? Pero pues es lo que yo deduzco de todo lo que aprendemos ahí en la palabra. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo opera Satanás cuando le damos la oportunidad, y es así, si así como lo oye, nosotros le damos la oportunidad a Satanás de que haga lo que hace porque nos descuidamos, nos descuidamos. Entonces, ponga atención y mucha atención a lo siguiente, porque yo sé que hay cosas que si no las atendemos bien, se pierden. Y esto requiere de atención. Deje lo que esté haciendo, aparte de poner cuidado. Si hay otra cosa que lo está distrayendo, quítelo, concéntrese, tome nota, por favor, porque aquí van a ver unas cosas, unas definiciones que si quedan claras son muy importantes, son básicas, son fundamento para lo demás. Entonces, ponga cuidado a esto. Dios nunca quiso que el hombre muriera físicamente y menos, obviamente, estuviera separado de él. Entonces, la muerte física es la que nosotros conocemos, la que desde que nacemos todos conocemos que vamos a dejar este mundo algún día. Dios no quiso que eso pasara. Nunca estuvo en los planes de Dios esto, como tampoco estuvo la enfermedad, la tristeza, todo lo que ocasiona esa tristeza, la ansiedad, la pobreza, el desolamiento, la angustia, el dolor, la maldad en todas sus aristas, la escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Nunca fue el plan de Dios. Él hizo al hombre y lo puso en un lugar específico que se llamó el jardín, es decir, el Edén, donde él estaba con el hombre, pero Satanás hizo lo que él sabía que tenía que hacer, era inducir al hombre a creer. Cuando yo digo hombre, por favor, entienda que estoy hablando de hombre y mujer, humanidad. ¿Amén? Indujo al hombre a creerle poniendo en su mente, llevándolo a pensar por medio de esa seducción de la palabra a la incredulidad. Al motivar, usted puede leer eso en los 3 primeros capítulos de Génesis. Satanás está hablando con la mujer y le dice, con que Dios te dijo. O sea, la indujo a pensar, a que pusieran entredicho la palabra de Dios. Entonces, ese es el trabajo. Él motiva a las personas a que piensen de Dios de una manera duditativa, de su voluntad como algo escandaloso, como algo eh, improcedente. Es decir, lo primero que uno, cuando uno le habla a las personas, dice, no, es que yo no puedo creer así como usted cree, porque es que a mí sí me gusta la cervecita, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta esto y a mí me gusta lo otro. Y entonces yo pues no estoy dispuesto como a dejar eso y a mí me lo prohíbe. O sea, usted no, y están totalmente errados en esa, en ese criterio. Aunque realmente Dios no quiere que hagamos ciertas cosas porque no nos sirve, no quiere decir que Dios nos rechace porque hacemos estas cosas. Aunque usted puede leer por allá en las cartas, las epístolas de Pablo, las cartas que él envió a las diferentes iglesias, puede decir que los practicantes de esas cosas, pues no heredarán el reino de los cielos. Ahora, como el evangelio va a ser anunciado, el evangelio es todo esto que les estoy hablando, lo bueno que hizo Dios por nosotros. Amén. Pues el que más bien oye esto que le están diciendo, Dios perdonó sus pecados y no entiende el significado de esto, sino que se dedicó a esa vida, pues eso es lo que va a tener, eso fue lo que creyó. Amén. Entonces, ¿cómo va a entrar a un sitio que nunca creyó poder entrar? Pues ahí se va a quedar en el que él quiso estar, eternamente. Entonces, ese ataque de Satanás produjo todo lo contrario en cuanto al hombre y su bienestar, que era lo que Dios quería. O sea, Dios quería que el hombre
estuviera tranquilo, que no tuviera necesidad de nada. Estaban desnudos, o sea, no había maldad, no había malicia, no aguantaban frío, no aguantaban hambre, porque todo estaba provisto, ellos tenían que ir y coger el alimento, eso era todo. No había envidia, no había nada, nada de lo que nosotros ya conocemos como maldad. Pero cuando viene el ataque de Satanás, que es inducir al hombre a dudar de Dios, pues ahí viene el pecado y ellos empiezan a entender todo lo que es malo, lo que es perverso, lo que es temor, lo que es miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Jesucristo se recupera toda esta autoridad otra vez, porque Dios le había delegado esa autoridad al hombre. La pierde con Satanás, el hombre se la entrega a Satanás, pero Jesucristo viene y la recupera. Recupera otra vez esa autoridad y se materializará toda la voluntad de Dios, porque ahorita ya se está haciendo algo de esa voluntad y es que nosotros conozcamos a Dios. Eso es parte de lo que Jesucristo produjo, propició. Entonces, todo lo demás se va a materializar cuando todos seamos llamados delante del trono del Señor, como lo explica el libro del Apocalipsis, y Él vuelva a hacer todas las cosas nuevas, nuevos cielos, nueva tierra, nueva vida, expulsa el mal de la presencia de esto nuevo, como lo enseña la Biblia en su extensión. Entonces empecemos con algunas escrituras que nos van a colocar en contexto. Amén. Para entender, recuerde, esto es contexto. Entonces, partiendo de cómo entendamos esto, vamos a entender lo demás. Amén. Y voy a partir de Dios, de su autonomía, de su soberanía, de quién es, de dónde está sentado, qué lo caracteriza. Amén. Y empecemos con unas escrituras por allá en Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 12. Proverbios 16, 12. Perdón, yo le aconsejo que si tiene Biblia en su casa, por favor, escriba, anote la referencia, la referencia bíblica que le estoy dando, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 12, y vaya y léalo. Pero cuando lo lea, no lo haga como una lectura del periódico del domingo, sino que ore, hable con Dios y dígale, Señor, voy a leer esto, enséñame, dame sabiduría, porque escuché al pastor diciendo esto, pero yo sé que tú me puedes enseñar más. Hágalo, hermano, y tranquilo, y espere, y confíe en que el Señor le va dando respuesta. Amén. Dice Proverbios 16:12, es abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirma el trono. Ahora, recuerde que esto está escrito, Proverbios 16:12 es Viejo Testamento, es antes de Cristo, existían los reyes, los monarcas, y ellos dictaban las leyes y ellos mandaban a que se cumplieran las leyes, que no las cumpliera, pues sufría las consecuencias. Entonces, los reyes, ¿cómo era que ejecutaban justicia? Como dice acá, abominaciones a los reyes hacer impiedad. O sea, no podían hacer justicia eh, con impiedad, porque con justicia se afirma el trono. Entonces el trono, y hablando ya de Dios, el trono de Dios está establecido, porque si está escrito para los hombres es que así es como Dios es. Amén. Entonces el trono de Dios está establecido por la justicia. Si alguien que se sienta en el trono se aleja un poquito de ser justo, no sería entonces juez justo. Eso lo vemos hoy en la justicia del hombre. El juez, el juez terrenal, hoy en día, muchos de ellos, no todos, bueno, no sé, simplemente podemos ver hoy un ejemplo claro, actúa bajo su criterio y bajo de pronto influencias. Y se le olvida la piedad. Y se le olvida lo que es recto, lo que es como debe de ser. Dios no, Dios no. Dios, para Dios, hacer impiedad es abominación. Porque con justicia se afirma el trono. Amén.
Si el juez castiga a los inocentes y absuelve a los culpables, por supuesto que eso no es justo. Pero escuche, sobre qué es lo justo, es lo que tiene el hombre que aprender a establecerse. ¿Ven? Porque para el hombre puede ser justo condenar a aquel que no me cae bien, que es contrario a lo que yo pienso, a lo que yo creo, etcétera, etcétera. Pero puede que eso no sea. Y el parámetro es Dios. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Ven? Ahora, si eso pasa, si de pronto el juez juzga al inocente, castiga a lo inocente y absuelve al que no es justo, entonces ese juez, su trono, donde está él, es sacudido porque ese trono se ha establecido sobre justicia. Y actuar injustamente no es su soporte. Entonces, si no hay justicia en el universo, no hay justicia, no hay juicio, lo cual significa que el universo entero será un caos total, colapsará totalmente. Así que el trono de Dios es establecido por la justicia. Espero que esto quede claro. Ahora, lo siguiente que nosotros debemos entender sobre el trono de Dios es lo que dice aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 20. Proverbios 20, versículo 28. La misericordia y la verdad guardan al rey y con justicia sustenta su trono. Entonces, como usted puede ver, aquí está definiendo más claramente qué es la justicia. La misericordia y la verdad guardan al rey y con justicia sustenta su trono. La palabra sustenta quiere decir que apoya, que sostiene. Entonces la misericordia y la verdad sostienen, protegen al rey y con esa justicia, entonces él aplica justicia en su trono. Así que el trono de Dios es sostenido por la justicia, es lo que hace que su trono sea santo, sea perfecto e inalcanzable por cualquier otro, porque no puede desviarse un ápice de hacer lo correcto. Dios es correcto, Dios es perfecto. Amén. Todo lo demás creado por él puede equivocarse, pero Dios no. Porque Dios nos dio voluntad, incluyendo a sus ángeles, que están jerarquizados. Entonces ellos tienen voluntad, nosotros tenemos voluntad y tenemos que aprender a discernir. Pero Dios es sabiduría, de él emana la sabiduría. Entonces, ¿de quién aprendemos sabiduría? Escuche, yo no estoy hablando de inteligencia, de sabiduría, cómo usar adecuadamente la inteligencia. Amén. Ahora, Dios no puede desviarse un poquitico, un ápice de hacer lo correcto, de ser justo, lo cual también, entonces, por ende, lo hace soberano. Ahora, ser soberano y perfecto y justo significa que también debe ser capaz de aplicar justicia con amor, con misericordia, con gracia. ¿Ven? Porque si el corazón de Dios, si su esencia es el amor, la Biblia, entre otras cosas, define a Dios como Dios es amor. Si su esencia es el amor y Dios no puede manifestar ese amor, entonces sería un Dios limitado. Pero si Dios muestra amor sin importar la justicia, entonces sería injusto y eso causaría una gran incertidumbre. La Biblia enseña perfectamente bien la manera en cómo Dios establece su justicia perfecta sobre los hombres, sobre la tierra y todo lo que en ella hay. Es a través del proceso expiatorio en la cruz, donde nos exime a todos, toda la humanidad, de la condenación por causa de nuestros pecados. Aún los que no lo saben y que por eso hay que contarles. Es decir, hermano, las buenas nuevas que la gente necesita saber, el Evangelio, es todo lo que Jesús es, quién es, todo lo que Él hizo, lo que vino a enseñar, lo que vino a establecer, lo que Él hizo, cómo resucitó, lo que pasa después de la resurrección, y que en medio de todo esto está el perdón de los pecados de toda la humanidad, pero la gente no lo sabe, o no lo cree, o no lo entiende.
O sea, sus pecados ya fueron perdonados en la cruz. ¿Qué es lo que hacemos? Reconocer que Él es Señor, que Él es el que murió en la cruz por mí, reconocer que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador y me entrego a Él, porque Él dio su vida por mí. Entonces es lo que pide Dios. Entiéndanlo, recíbanlo, guárdenlo, vivan conforme a eso. Pero ¿cómo es vivir sabiendo que Dios me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes, futuros? ¿Será que a Dios se le escapó los que voy a hacer dentro de la semana entrante? No, hermano. Dios no se escandaliza por eso, Dios lo sabe. Él nos creó, Él sabe todas las cosas. En su omnisciencia, Él sabe lo que vamos a hacer, aun cuando nosotros no tenemos ni idea si mañana nos vamos a levantar o no. Amén. Entonces Dios no se tapa los ojos, uy, pecó otra vez. No, eso son misterios. Son misterios humanos, son cosas que los hombres le queremos poner a la cosa. Pero hay que enseñarle a la gente que ya fueron perdonados. ¿Para qué? Es para que primero que entiendan quién es Dios, cuánto Dios los ama. Segundo, para que puedan vivir la libertad de no sentirse condenados, de sentirse amados, de saberse perdonados. Amén. Entonces, por el otro lado, hay una condenación eterna, lo que significa estar por siempre apartados del amor, de la santidad, de la justicia, de la misericordia de Dios. Entonces, ¿dónde va a estar esta gente? En lo que desearon siempre y se van a mantener. Lo que pasa es que ese pecado, es decir, apartado de Dios, y apartado de Dios no hay esperanza, hay angustia, hay tristeza, hay dolor, hay ansiedad, hay maldad, hay todo, hay perversidad, hay inmoralidad, y todo esto a, a, potencializado. Eso va a vivir eternamente. El hombre es eterno, es la otra cosa que usted tiene que entender. El hombre, no su apariencia física, sino lo que lo hace humano, porque no es solo materia. Lo que dejamos atrás cuando decimos que morimos es el cuerpo, mas el espíritu y el alma no perecen. El espíritu es un recipiente, es una parte interior, lo más entrañable del hombre, donde viene a morar el Espíritu de Dios. Si no viene a morar el Espíritu de Dios, pues ese espíritu está separado de Dios. A eso se le llama la muerte segunda. Amén. En Apocalipsis. Entonces esa es la muerte segunda, separado de Dios eternamente. Pero el espíritu vuelve a Dios porque de Dios son los espíritus. Entonces, ¿qué queda en juego? El alma. El alma, lo que nos hace humanos, con capacidad de pensar, de discernir, de razonar, de meditar, de sentir, de ser conscientes de todo. Eso no muere. Ese es el alma. El alma le da vida al cuerpo, no viceversa. Amén. Esa alma no muere, pero debe estar junto a Dios y lo que ha preparado Dios para el futuro a los que le creen, no los que creen en Dios, no los que creen que existe. Satanás también sabe que Dios existe, pero él tiembla porque sabe. Si no, entonces los que escuchen, lo tengan en cuenta, lo quieran seguir y quieran seguir sus vidas en este mundo bajo sus directrices, sus enseñanzas. Eso es tener una relación con Dios. Entonces, escuche bien esto, por favor. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Dios, no lo que el hombre ha hecho para obligar al hombre a hacer cosas, seguir leyes, normativas, doctrinas, tradiciones, condiciones, con el fin de querer agradar a Dios. No, hermano. Y hay una sencilla razón. Dios se agradó de la humanidad completa. Nos amó. Y eso enseña su palabra. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted es parte del mundo. Dios amó, no va a amar, amó al mundo que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no se envió a sí mismo como Hijo al mundo para condenar al mundo, por el contrario, para que el mundo sea salvo por Él mismo. Todo esto está hecho en Dios.
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres formas distintas, un solo Dios. Tres manifestaciones, como el agua, líquida, sólida y gaseosa, misma esencia, H2O. Entonces usted no necesita hacer nada para que Dios lo ame, porque Él ya lo amó. No lo va a amar, lo amó. Y Dios no cambia porque Él es perfecto, Él es inmutable. Lo que quiere es que usted simplemente le crea, se una a Él, lo escuche y corrija lo que tiene que corregir en su vida, entendiendo qué es lo que a usted no le sirve, no le conviene, porque lo aparta de Él y viva esta vida de manera confiada, segura en Él. Escuche, estamos viendo hoy cómo trabaja Satanás en su vida. Entonces, ya le dije, cómo Eva escuchó la voz de Satanás. Eva fue a hablar con Adán, Adán escuchó eso que le dijo Satanás a Eva y los dos se apartaron de Dios. Amén. Entonces Satanás está operando y puede operar cuando usted le da autoridad en su vida. Usted puede escuchar cosas negativas, usted le da autoridad, usted puede decir, me estoy muriendo, Satanás lo está induciendo a que usted piense en que se está muriendo, pues usted se va a morir. Amén. Proverbios 18 habla del poder de la boca, de lo que hablamos, de cómo nos alimentamos de lo que hablamos. Entonces, Dios lo que quiere es, escúcheme a mí, no lo escucha a él, escúcheme a mí, escúcheme a mí, haga como le digo y le va a ir bien. La justicia en la cruz, como lo dice la escritura que acabo de leer, enseña que Dios mismo en forma de hombre murió para pagar por nuestros pecados. Tuvo que morir porque la justicia dice que si el hombre peca, debe haber una muerte. El que peca, muere. Amén. Ahora, ¿cómo su justicia, la justicia de Dios evita esto? Jesús murió en lugar del hombre. Recuerde quién es Jesús. Si usted tiene dudas de quién es Jesús, léase el capítulo 1 de Juan, solo para empezar, del Evangelio de Juan. Entonces la justicia de Dios se establece y enseña su amor y misericordia porque nosotros no tenemos que pagar por causa de nuestros errores. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ellos. Si lo piensa detenidamente, se dará cuenta de lo grandioso, lo maravilloso y aliviador que es conocer esta verdad. ¿Por qué entonces, si la justicia de Dios se manifestó para la humanidad, todavía existe la maldad, la enfermedad, la injusticia? Por una sencilla razón, hermano, y es que Dios le cedió, y esto es volviendo al principio, al Génesis, Dios le cedió los derechos de autoridad sobre este mundo al hombre para que tuviera el dominio sobre todo lo demás creado en la tierra. Pero ¿qué hizo el hombre? Le cedió los derechos a Satanás, le creyó a Satanás. Cuando usted le cree a alguien, simplemente está cediendo que ese alguien influya sobre usted. Así que Dios no traiciona su voluntad, siendo Dios soberano y a la vez perfecto. No se arrepiente de lo que hace. Cuando Él promete, cuando Él dice o hace, no echa su decisión para atrás. Por eso Satanás ha dejado en cierto sentido que la maldad, que la enfermedad, que las dolencias, todo lo que no es agradable, que no fue planeado por Dios, todo lo que es opuesto a la belleza, lo que es opuesto a la rectitud, a la felicidad, fue traído por Satanás. Ahora, la historia con Satanás y su origen es un poquito larga como para otro tema, pero entender quién es Satanás, de dónde venía, nos ayudará o nos ayudaría a comprender mucho mejor por qué Satanás quiere destruir al hombre. Pero por ahora vale decir que Satanás quiere acabar con lo que es el objeto del amor de Dios, que es el hombre. Y es muy fácil cuando entendemos qué pasaba con Satanás. Satanás era llamado Lucifer o Lucero de la mañana. Y como dice por allá en Ezequiel, era un querubín grande, precioso, fuerte, sabio,
vivía entre piedras preciosas. ¿Dónde estaba? En el Edén. En el Edén. Fue creado por Dios, fue puesto allí, pero Satanás, dice la Escritura, se creyó que era más que Dios, que podía sentarse en el trono de Dios, quiso ascender al trono de Dios y fue expulsado. En su lugar, Dios establece al hombre. Por eso cuando Dios creó la tierra y la creó, estaba desordenada y vacía, porque él existió antes en la tierra. Entonces Dios pone al hombre en la tierra, en este lugar especial regenerado, ¿sí? Y Dios tiene un sitio donde está habitando con el hombre, donde camina con el hombre, donde charla con el hombre está desnudo, Dios le da instrucciones al hombre de lo que tiene que hacer, le dice: usted ahora va a organizar esto, le va a colocar nombre a las plantas, a los árboles, a todo, y va a tener una ayuda, y esa ayuda se llamará Eva, nacida de ti, y ella será tu ayuda. Y entonces les dijo: ustedes dos, únanse, tengan familia, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y por qué les dijo llenen la tierra? Es porque ustedes son a mi imagen y semejanza y sus hijos van a ser entonces lo que salga de ustedes, a imagen y semejanza mío. Pero ¿qué pasó entonces? Esa posición de Satanás, que era de privilegio, que tenía él fue destronado allí. Pero Satanás siempre ha sido orgulloso, siempre ha sido arrogante, siempre ha sido altivo. Amén. Él quiso ser como Dios, él se vio hermoso. Entonces de ahí se convierte en Satanás. Y esa altivez y todo eso de él lo hizo caer al quererse sentar en el trono de Dios. La forma en que quiere destruir a aquel que fue tan especial para Dios, que ocupó su lugar en el Edén, mucho menor en capacidad, en sabiduría, el hombre. Satanás ve que Dios lo ama, quiere destruir al hombre, lo induce a pecar. ¿Pero por qué? Porque quiere poner en entredicho cómo Dios va a operar su justicia sobre ese, cuando la justicia de Dios misma dice que aquel que peca muere. Entonces lo induce a pecar. Como lo repito constantemente, el pecado no afecta a Dios, más bien es contra lo que Dios ama, que es usted, que soy yo, contra el hombre. Es todo lo que a nosotros mismos nos destruye, que nosotros lo permitimos, que lo aceptamos, que lo toleramos, que nos aleja de Dios, que nos causa duda de la existencia de un Dios bendito, misericordioso y lleno de amor. Nosotros mismos nos matamos, nosotros mismos somos egoístas, despojamos, quitamos, etcétera, y después le echamos la culpa a Dios. Y todo esto nos causa duda, duda sobre Dios. Y entonces la duda nos aleja de Dios. Y al alejarnos de Dios estamos con una sensación de inseguridad, con una sensación de desprotección, como que estamos a la deriva, como que Dios nos abandonó. Entonces fíjense que el pecado es el arma que Satanás usa para su objetivo. Pero piensen lo siguiente: siendo el hombre el objeto del amor de Dios, ¿cómo entonces haría Dios para no comprometer su justicia perdonando sus pecados? Recuerde que los querubines, que eso era Lucifer, y luego se convirtió en Satanás, son los que custodian la justicia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Usted va en el Viejo Testamento, por allá en Éxodo capítulo 25, y recuerde que cuando estamos citando esto es Dios dándole instrucciones a Moisés de lo que tiene que hacer, y entonces Dios es el que le dice todo y le da los simbolismos, los significados. Allá en Éxodo 25, versículos 18 al 20 le dice: harás también dos querubines de oro. O sea, esto es una imagen para que él entienda que existen. ¿Amén? Labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, en una pieza, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Entonces los ángeles están aquí, sus alas cubriendo el propiciatorio. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, el uno frente del otro, con sus rostros mirando al propiciatorio. Entonces, propiciatorio podemos definirlo como el instrumento del perdón.
Entonces los querubines cubrían con sus alas la tapa del arca, donde estaba incluido la ley, que la ley es sinónimo de condenación, aun cuando la ley es buena. ¿Por qué es sinónimo de condenación? Porque la ley enseñó, fue revelada para que los hombres entendieran su estado pecaminoso y las consecuencias de estar en pecado, porque los israelitas sabían que el que peca muere. Entonces la ley no salva, ¿sí? La ley no salva, más bien condena, aunque fue revelada y es santa, para advertir al hombre su estado de pecado y su gran necesidad de Dios. Así que el propiciatorio, que literalmente cubría el efecto de la violación de la ley, que era la que estaba dentro del arca, o sea, el propiciatorio es como la tapa, ¿sí? Y el efecto de quebrantar la ley es el que peca, el que quebranta toda la ley, el que quebranta la ley muere, o sea, el que peca muere. Entonces, el propiciatorio cubre la ley. ¿Amén? Entonces, sabiendo esto, Lucifer, ahora Satanás, fue expulsado de su estado precioso original y la emprende contra lo amado por Dios que es el hombre. Viene contra el hombre con actitud de engreído y autocomplaciente, que son actitudes que nosotros vemos reflejadas en la humanidad, en el comportamiento de la humanidad, porque la humanidad ha decidido alejarse de Dios. Entonces están a merced de Satanás. La Biblia es clara enseñando que Satanás es el príncipe de este mundo, príncipe. Pero ¿qué es el mundo? El sistema de vida. Si usted puede encontrar en el sistema de vida que el hombre ha organizado para sí mismo, es totalmente pecaminoso. No hay uno que se salve. La economía, la salud, la política, la educación, el arte, la religión, todo, todo es un caos total. Todo hay cosas que se admiten que son malas. Bueno, en fin, todo lo ha planeado el hombre. ¿Y quién lo ha influido sobre el hombre? Y esto es lo que yo decía al principio, para muchos va a ser difícil de aceptar. Pero cuando no se está bajo la influencia de Dios, la otra alternativa es estar bajo la influencia de Satanás. Amén. Y nosotros conocemos esa influencia porque actuamos muchas veces bajo esa influencia. Somos rencorosos, odiamos como queremos vengarnos, queremos despojar, robar, hacer la trampita, somos inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. La maldad viene de Satanás, o sea que hemos aprendido de Satanás. Entonces esto lo vemos allí, lo vemos, ¿sí? Y Satanás ha convencido al hombre de no necesitar de Dios, de que puede solo y que todo lo que haga es correcto bajo su propia justicia. Pero allá en Proverbios y en los Salmos nos invitan a, por ejemplo, léase usted, hermano, los 8 primeros versículos del Salmo 37. Salmo 37, lea los primeros versículos. O léase el Proverbio capítulo 3, los 7 primeros versículos. Y como Dios nos dice, no confíes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Teme a Dios. Ese temor a Dios no es tener miedo a Dios, sino honrarlo. Escúchalo. ¿Sí? Haz como Él te dice. ¿Y por qué nos dice eso Dios? Porque Él sabe cómo funciona Satanás. Porque Él sabe lo que está pasando. O sea, Dios no está ciego, la verdad. Entonces él ha engañado al hombre tergiversando la verdad, haciendo ver lo malo como lo bueno y lo bueno como lo malo, y se está aceptando. Y desde el principio lo vemos que ha sido así. Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron? Fueron a esconderse. ¿Y por qué se escondieron? ¿Quién los amenazó? ¿Cuál fue la razón de ir a esconderse cuando ellos caminaban libremente con Dios, estaban desnudos, hablaban con Dios? Y lo primero que hicieron fue ir a esconderse, pero también se cubrieron. ¿Y quién les enseñó esas vergüenzas? Fueron a cubrirse de lo que habían hecho. Pero con lo que ellos pensaron que podían hacerlo, cogieron hojas de higo y se taparon su propia justicia. Empezaron desde ahí a usar su propia justicia. Ahora, Dios, luego de esto, usted puede seguir leyendo allá en el Génesis. ¿Qué hace? Son los que yo creí, yo hice, yo los puse aquí, son los que yo amo. ¿Cómo aplico mi justicia? Todo el que peca debe pagar con muerte.
empieza Dios a manifestar su justicia que viene con amor y misericordia. Sacrifica a unos animalitos inocentes para que hubiese derramamiento de sangre. El justo paga por los pecadores, tipología de Cristo. Y luego los cubrió con la piel de esos animalitos. Ahí no dice literalmente que Dios sacrificó a los animalitos, ahí dice que Dios los cubrió con pieles. Lo que pasa, lo que conduce a deducir que hubo un sacrificio y que fue Dios el que sacrificó esos animalitos para cubrirlos con las pieles del que murió. Por eso en el Nuevo Testamento también nos dice que nos revistamos de Cristo. Amén. Es su justicia, no la nuestra. Ahora otro ejemplo, el de Caín y Abel. Van a presentar ofrendas ante Dios. Caín lo hizo con los vegetales que cultivaba, su propia mano, su propia justicia. Él dijo, pues lo mejor se lo va a llevar a Dios de lo que yo he hecho. ¿Qué hizo Abel? Abel lo hizo, fue y presentó una ofrenda de un animalito, lo que Dios mismo le había enseñado a sus padres. Esa es la ofrenda que Dios quiere. La sangre del justo para redimir los pecados del pecador. Todo esto tipo de Jesucristo. Porque con la ofrenda lo que literalmente le estamos diciendo a Dios es que merecemos morir porque somos pecadores, pero colocamos nuestras manos sobre el Cordero para que en nuestro lugar, llevando Él nuestro castigo. El Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, Jesucristo. Confiamos en Dios, lo que Él hizo por nosotros, pagando Él por nosotros, que nos cubra con su justicia. Esa es la justicia de Dios. No hay otra clase de justicia. Ahora, Satanás opera contra los hombres haciéndolos pensar que hacen bien siguiendo su propia justicia, su propia verdad, e ignorando a Dios y su justicia que está expresa en la palabra, en la Biblia. Por hoy, lo voy a dejar que mediten esto, hermano, porque quiero seguir la semana entrante con este apasionante mensaje lleno de amor y de misericordia de Dios. Recuerde, Satanás no lo puede tocar, pero usted es susceptible a través de sus pensamientos. Este es el punto neurálgico. Él manda ideas. Si usted no está alineado con Dios, pues entonces Satanás aprovecha. Es la manera como él opera. Pero aquí hoy vimos cómo es la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios opera. Para que usted no se deje engañar, para que usted pueda salir adelante en la justicia de Dios y no en sus propios medios. Confíe en lo que Él hizo. Sépase perdonado, amado, justificado por Dios, porque usted le cree, recibe, abraza con todo su ser lo que Él hizo por usted y responde creyéndole. Voy a entender lo que Dios quiere para mí. Voy a saber porque Dios se lo va a revelar en la medida en que usted realmente lo quiera. Amén. No es un proceso religioso, hermano. No se deje engañar tampoco por esto. Es una relación personal, usted y él, yo y él, no grupal, no por tradición, no por religión, no por leyes, no por procedimientos, por su justicia. Si tiene alguna inquietud, pues aquí le dejo esta información, escríbanos y con mucho gusto le responderé. Damos gracias a Dios y siempre oramos por el bienestar de nuestros hermanos, que ellos puedan entender el plan de Dios, que ellos puedan hacer como Dios les enseña y sus vidas realmente se vean prosperadas de su mano. Gracias a las personas que nos colaboran económicamente, que nos apoyan difundiendo estas transmisiones para el crecimiento de otras personas. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos da los recursos para seguir adelante. Padre bendito, yo bendigo a los que nos están escuchando y te pido, Señor, que tu luz se ilumine sobre ellos, tu sabiduría caiga sobre ellos y ellos puedan, Señor, desprenderse de aquellos que los tiene atados a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.